Hola amigas y amigos del portal del Villegas, bienvenidos a esta edición de día miércoles que inevitablemente tiene que tratar los acontecimientos que están ocurriendo en el país desde hace un par de semanas ya. Y en algún momento les mencioné que íbamos a comenzar a ver efectos económicos no muy positivos y bueno, anteayer ya comencé a recibir información en el sentido de que la gente que tiene fondos de inversión, gente común y corriente, que tiene unos pesos por aquí, otros por allá, están ya comenzando a ver qué hacen con su dinero. Están después personas que sí tienen, o instituciones que sí tienen mucho dinero, mucho capital, y lo están mandando fuera de Chile. El día anteayer me comunicaba una persona que solo en una empresa que se dedica a manejar recursos financieros habían salido del país 10.000 millones. 10.000 millones de pesos, me imagino. Espero que no de dólares. Pero eso es inevitable. Hoy día, estoy grabando el día martes, como ustedes saben, una de las noticias financieras fue la tremenda subida del dólar, que por algunos momentos pasó los 800 pesos. No sé si continuará así miércoles, si sigue subiendo o se estabilizó, considerando los enormes gastos que va a tener que hacer el fisco para paliar, para financiar de algún modo la serie de ofertones que ha hecho el gobierno en su agenda social. No pinta bien. ¿Qué quieren que les diga? Yo ya sé que me lo ha dicho alguna gente que resulta deprimente ver este programa, que ya no quieren ni verlo porque... Pero miren, yo les voy a decir cosas bien positivas en un rato más para que se tranquilicen, porque estas cosas tienen un comienzo pero tienen un final también. Como era de esperarse, como lo hemos dicho acá, que la oposición, ahora convertida en el gobierno, realmente no se va a contentar con nada que le ofrezca el gobierno, todo va a ser insuficiente. Bueno, la idea del gobierno de discutir un cambio constitucional, incluso estaban abiertos una nueva constitución en el Congreso, la rechazaron. Todos los partidos que eran oposición y que ahora son gobierno, rechazaron la idea. Lo que ellos quieren es una cosa que llaman plebiscito de entrada y luego convocar una asamblea constituyente que estaría constituida aparentemente por delegados elegidos, no sé cómo, no está claro, que discutirían toda esta cuestión. No sé cómo se llegaría a una constitución de esa forma. Lo encuentro francamente surrealista imaginar a miles, millones de personas construyendo una constitución. Pero, ok. Al final siempre la construyen determinados grupos, determinadas personas, y no toda esta cosa que llaman una asamblea constituyente que sea... Porque la gente, dicen, la gente quiere participar, quiere deliberar. Y lo que ofrece el gobierno, dicen, se aleja de eso. Se aleja, dijeron textualmente, voy a leer, de la demanda popular por participar y deliberar. Bueno, a esta altura yo me imagino que el ejercicio que suelo hacer de examinar las frases que se usan, los conceptos que se usan y ver si tienen alguna sustancia, viene siendo ya un ejercicio irrelevante porque se han instalado ciertas cosas, ciertas fuerzas y uno no saca nada con decirle a qué llama usted demanda popular. ¿Cómo sabe que todo el pueblo chileno está demandando un plebiscito, una nueva constitución, cuando de hecho el 99,99999% de la población ni siquiera ha tocado por fuera la tapa del libro donde está la Constitución?
Y segundo, ¿cuántos son estas personas que están, a pesar de que no saben nada de la Constitución, pidiendo un cambio? Todo lo que estamos viviendo hoy en día políticamente se basa en la presuposición de que todo el pueblo chileno está en esta parada. Instalaron firmemente esa idea que tiene ya un curso legal, podríamos decir, incluso en los medios de derecha. La protesta social, todo el pueblo, las demandas, se rompió el elástico. O sea, se supone que la suma de eventos, por un lado, eventos generados por un grupo determinado profesional, incendiarios, probablemente venidos del sur de la Araucanía, donde tienen mucha experiencia en eso, grupos organizados que deben ser el 0,0000001% de la población, más la gente que salió efectivamente a las calles, algunos a robar simplemente a los supermercados, pero también se mete y se suma. Y luego se suma la gente que se fue a las plazas y la gente que por último se concentró en el momento climático de esta cosa social que fue esa concentración de más de 1 millón de personas. Pero aún así eso no es todo el pueblo. Por lo menos habría que averiguar si esa es una demanda de todo el pueblo. Pero eso ya no se discute. El propio gobierno o lo que queda del gobierno aceptó que haya aquí una protesta, etcétera. Como se consagró, se oficializó ese axioma. A mi juicio falso, pero se instaló. No hay más que hablar. En cuanto a la participación y deliberación, que según estas personas de la ex oposición ahora gobierno están demandando deliberar y todo lo demás, ya lo he dicho, no se delibera en una asamblea. Esto de la deliberación es un cuento de hadas. Por una cuestión de carácter incluso. Usted junta 50 personas o 20 personas a deliberar sobre un tema y los que llevan la voz cantante son 2 o 3. Que tienen relativamente claro lo que quieren, no necesariamente el conjunto del asunto. Los demás no tienen idea, están ahí y se suman al que habla mejor, al que habla más fuerte. ¿Para qué estamos con cosas? Si no existen esas deliberaciones populares, eso es una mentira. Incluso en las votaciones presidenciales, un porcentaje enorme del voto resulta de los motivos más banales. Entonces, pero tampoco vale la pena investigar mucho la sustancia que tenga esto, porque se constituyó en un hecho político, es decir, se constituyó en un hecho político asumir que todo el país cortó el elástico, que todo el país quiere cambiar la Constitución, que todo el país está demandando esto y lo demás allá, que todo el país quiere participar y deliberar. Se instaló ya. Y lo aceptan todos, incluso algunos que saben que es falso, pero que lo aceptan porque por un factor que voy a mencionar ahora, que es lo que más se ha instalado en Chile. Lo que más se instaló en Chile es el miedo. Miedo. Estamos en una de esas etapas muy dinámicas de un proceso revolucionario, cuando no importa que los verdaderos revolucionarios, los que realmente están en ese cuento, sean una minoría, son muy ruidosos, están muy presentes, están organizados, hacen cosas, se mueven por todas partes, copan el escenario y dan la sensación de que su hegemonía no es solo ideológica, emocional, sino que demográfica, que todo el mundo está en esa parada. Y la gente empieza a tener miedo en esas etapas en que parece que todo el mundo está en esa parada, de no sumarse y por lo tanto no convertirse en un blanco potencial de esa supuesta mayoría hegemónica y universal. Todos tienen miedo en ese momento. Todos tienen miedo además por una razón, porque cuando el movimiento tiene este aspecto de cosa global, general, universal, mayoritaria, inmensa, por lo mismo no tiene una forma precisa, o en otras palabras, cualquiera puede ser parte de ese movimiento. Cualquiera que nos escucha decir algo en contra, o que nos sorprende en una actitud de duda, cualquiera podría ser parte de ese movimiento. Y de cualquier parte podría venir alguna sanción. Esto es un poco como la angustia, este miedo que no tiene una causa clara, y por lo tanto no hay cómo atacar ese miedo. Y estamos viviendo esa etapa en que todo el mundo tiene miedo. Todo el mundo se figura que todo el mundo está en esto.
Entonces, vamos viendo uno por uno. En Antofagasta, por ejemplo, ayer martes, una corte de Antofagasta, una corte de la justicia, a raíz de una demanda que hicieron algunos grupos de esta supuesta mayoría universal, prohibió a los carabineros el uso de balines de goma y armas letales, así lo redactaron, en marchas pacíficas, lo cual es una aseveración absurda, ¿no es verdad? Cuando Carabineros ha usado incluso, no digamos armas letales, sino que escopete, perdigones o gases lacrimógenos cuando hay una marcha pacífica. Nunca lo ha hecho, nunca ha sucedido. Cuando llegan a aparecer los carabineros tirando gases porque se acabó la marcha y aparecieron los tipos de las bombas Molotov. Entonces, ¿qué es esto de prohibirle algo que no hacen los carabineros, que es atacar una marcha pacífica? Pero hay más. Yo estoy convencido que los jueces que tomaron esta decisión se dan perfectamente cuenta de lo absurdo que están diciendo, primero. Segundo, se dan cuenta que lo que están pidiendo en el fondo es que Carabineros se desarme ya del todo. No pueden usar gases lacrimógenos, o enarcan las cejas los jueces, y había que investigar cómo están hechos los gases lacrimógenos. No pueden usar hace rato las lumas, los bastones, obviamente no pueden usar sus armas de servicio. Ahora se les quitan estas escopetas que lanzan balines de goma, y entonces la pregunta obvia es, ¿cómo? ¿Cómo controla, cómo se constituye como fuerza pública Carabineros entonces? Le queda un solo medio, forcejear, o protegerse detrás de los escudos, nada más. No sé si el guanaco estará permitido. Probablemente también lo van a sacar de circulación porque es un atropello a los derechos humanos mojar a la gente. Alguien se puede caer y pegar en la cabeza. ¿Creen ustedes que los jueces de Antofagasta son tan mensos que no se dan cuenta de lo que están diciendo, lo que están decidiendo? Claro que se dan cuenta, pero tienen miedo. Supónganse ustedes que estos jueces o este juez, no sé si fue uno o varios, hubiera decidido de que no tenía piso esa demanda, que no hay lugar para esa demanda, que Carabineros como fuerza pública tienen derecho y tienen que, por razones prácticas, usar escopetas de perdigones de goma para tratar de contener a gente que los ataca, que son muchos, que usan armas contundentes, que usan molotov. Supongamos que hubiera dicho eso. ¿Cuánto demora en que lo funen, que le peguen en la calle, que lo asalten en su casa, que le quemen la casa, que le den una camotera? ¿Cuánto tiempo tomaría eso? Miedo de todo el mundo, por lo mismo. Miedo de las autoridades para que no los vayan, porque se instaló la idea de los derechos humanos aquí, los derechos humanos allá, los derechos humanos están por todos lados. Entonces, cualquier cosa puede ser considerada como un atentado a los derechos humanos. De hecho, hay algunos que están pidiendo la cabeza de Piñera por sus crímenes, por los crímenes de derechos humanos. Lo hacen responsable de las personas que sufrieron lesiones oculares por los balines de goma, como si él hubiera disparado la escopeta. Como si él hubiera inventado todas las escopetas perdigones de goma que existen hace mucho tiempo. Si ha pecado de algo, o sea, ha cometido muchos pecados, Piñera, pero en esta materia ha sido más bien débil, ha sido más bien temeroso. Pero igual lo van a acusar, igual lo acusan, igual lo consideran un asesino que está dejando ciego al país, como dijo este genio del Partido Comunista, Carol Cariola. Tienen miedo los militares también. Los militares tienen miedo de que si se hacen notar, si son por cualquier cosa que hagan, por cualquier cosa que digan, que salga de la oscuridad, del anonimato, y sean pintados inmediatamente por los observadores, por estos observatorios de personajes con inclinaciones fascistoides, temen lo que les puede suceder a sus carreras después, por juicio, quizás no ahora, pero mañana, pasado. Carabineros teme incluso defenderse cuando les están pegando en el suelo, temen defenderse con su arma de servicio porque entonces también los van a considerar asesinos, los van a procesar. Hay varios carabineros procesados. Hay más carabineros procesados que manifestantes, me da la impresión. Todavía no sabemos cuál es la suerte que va a correr
aquellas personas que fueron detenidas por actos vandálicos, pero ya el Ministerio de Justicia anunció que iban a tener un mecanismo especial para facilitar la defensa. Entonces, miedo, otra vez, miedo de todo el mundo, miedo de los ciudadanos comunes y corrientes, miedo de cualquier patota que esté en una esquina y le detenga el auto y lo obligue a humillarse en una pantomima de baile. Miedo del pequeño comercio de abrir, no vaya a ser que me quemen, me asalten el local por estar atendiendo público. Miedo a la gente de ir a sus pegas. Miedo. Ahora, esta situación no es eterna, tiene un límite, y es la siguiente. Estos grupos, y así lo muestran todos los procesos revolucionarios o semi-revolucionarios que usted pueda estudiar, tienden inevitablemente a radicalizarse. Todo les parece insuficiente, todo les parece poca cosa. Lo estamos viendo. Todo les parece poca cosa. Cada vez se hacen más rechinantes sus demandas. Cada vez se ponen más violentos verbal, intelectual y físicamente. Pero por la misma razón van dejando atrás una estela de gente que se queda en el camino. Los menos radicales, los menos extremos, se van quedando, se van retirando. Por lo tanto van pasando dos cosas. El grupo radical se va achicando, poco a poco, se va achicando, y más importante aún, se va haciendo notar. Ya no es entonces para el ciudadano esta situación universal, donde parece que todo el mundo está en la parada, todo el mundo nos puede sancionar, todo el mundo nos puede denunciar. Empieza todo esto a achoclonarse en un grupo específico que uno lo puede ver, que uno lo puede identificar, que uno lo puede mencionar, que uno lo puede separar y aislar del resto. Se aíslan y se separan solo por este proceso de radicalización que los aleja en forma natural del resto que los acompañó al principio, los llamados compañeros de ruta. ¿Y qué ocurre entonces al final, estimados amigos? Termidor. Tarde o temprano viene el termidor, el momento en que la sociedad en su conjunto, que ya simplemente tiene muy identificados a estos radicales, que ve que son un grupo específico, minoritario, que temen que les toque a ellos la próxima vez, que les quemen el local, que les toque a ellos la próxima vez, de que los echen de la pega porque la empresa no puede ya seguir funcionando como está empezando a pasar. Cuando llega ese momento, se produce la reacción, que en los estudios de Crane Brinton llamaba termidor. El mes en julio, cuando Robespierre y su camarilla del Comité de Salvación Pública, que se llamaba, estaban haciendo funcionar la guillotina día y noche, habían llevado las cosas a un extremo insufrible, y finalmente la asamblea donde Robespierre iba todos los días a despotricar y amenazar con nuevas medidas y con nuevas represiones, todos muertos de miedo tratando de pasar colados por esto de que parece que quizás el del lado también está con Robespierre y ese también está con Robespierre, así que mejor me quedo callado. Pero llega un momento en que se empiezan a dar cuenta que el del lado no está con Robespierre, que el del lado también está asustado de lo que pueda pasar, y de pronto se rompe el hechizo. Ya se nota que esto no es un asunto masivo, que todo el mundo está con la gran causa. Y el Robespierre de turno cae, como ocurrió. Esto toma tiempo, sí, pero es inevitable, es como una ley histórica que así ocurre. Así ocurre. De hecho, todo lo que hemos vivido hasta ahora, y no me refiero solo a estas últimas 2 semanas, sino que a un proceso que empezó mucho antes, ha respondido a la mecánica de los procesos revolucionarios, pero a la pata. La demolición de los valores, el evento que detona el asunto, el miedo generalizado, la debilidad del gobierno, la rendición, la radicalización. Estamos en ese proceso en este momento. Estamos en la fase en que todo se rechaza, todo lo que ofrece el gobierno, todo lo que está dispuesto el gobierno o el ex gobierno, todo se rechaza, se requiere ir más a fondo, más allá, más lejos. Estamos en esa fase. ¿Cuánto va a durar? No tengo la más mínima idea. Estas cosas no tienen fechas fijas, no hay una numerología a los procesos sociales.
Estas leyes que yo menciono, estas regularidades son muy generales, dan lugar, tienen espacio para muchas excepciones, etcétera. Pero antes de continuar con esto, que es un tema muy interesante, porque además acabo de descubrir, y les quiero contar, de un teórico que usando mucho dato y mucha matemática está descubriendo o está planteando, para horror de muchos historiadores y muchos académicos convencionales que detestan las ideas nuevas, está descubriendo que puede aparentemente prever los momentos de explosión social. Antes de entrar a eso, que es muy interesante, les recuerdo que este detergente para la ropa fue diseñado químicamente en Chile, se produce en Chile, es excelente y tiene un montón de ventajas. Una, la primera vez que lo compra le llega así. Esto le cuesta un poquito más porque está pagando el estanque, pero solo una vez. 10 litros, le dura una eternidad. Usted pone esto al lado de la lavadora, va sacando. Aquí hay una llavecita. No olvide desatornillar la tapita de atrás para que fluya más fácil. Pero además la fórmula fue alterada un poco para facilitar que escurra el líquido. Igual mantiene sus capacidades de detergente. Sigue siendo muy biodegradable, no daña el medio ambiente. Y por cierto, cuando se le termina o se le está terminando, ya le queda muy poco, y el resto que queda, usted, qué sé yo, lo echa en un frasco, en cualquier parte para no perderlo, usted se pone en contacto con Lavo Club y le van a llevar a su casa otro tanque lleno y se llevan el vacío. De modo tal que estos tanques no pasan, no van a dar a la basura, en otras palabras. Están rotando permanentemente entre el cliente y la empresa. De forma que usted está colaborando por todos lados con el medio ambiente, está obteniendo un gran detergente cómodamente en su casa, no tiene que acordarse comprarlo. Puras ventajas. Aquí a mi izquierda están los teléfonos correspondientes a las ciudades donde ustedes pueden encontrar el detergente. Llame, da su dirección y en poco rato va a tener el producto al lado de su lavadora. Lavo Club, estimado amigo, un tremendo producto. Pruébenlo. Y otro tremendo producto al cual no he podido hacerle justicia porque tiene demasiadas características positivas para las personas que tienen restaurantes. Aquí tengo montones de elementos. Cada uno de estos tiene más y más y más elementos. Este producto es lo que les he mencionado en otras oportunidades. Gastromanagement. Es un software para manejar de una manera espectacular su restaurante. Las personas que atienden las mesas en su iPhone o en su tablet tienen una aplicación. En esa aplicación anotan el pedido de los clientes. Instantáneamente esa información llega a la cocina, a la caja, a todas partes, donde corresponde. No hay ninguna posibilidad de error. Apenas está listo el pedido, la persona que lo atendió va a recibir el aviso en su tablet o en su teléfono inteligente para que traiga el producto. Fuera de eso hay un montón de otras ventajas para el propietario. En primer lugar, esto está conectado, es indoor o in-house. No tiene que colgarse de la nube. Las personas que atienden con su iPhone no están usando sus planes que tengan en la nube, no están gastando de sus recursos. Todo esto es in-house. Permite la emisión sencilla y rápida de boletas, facturas, notas de crédito, guías de despacho electrónico. Funciona todos los días y todo el día, salvo los festivos irrenunciables, donde tampoco por lo demás pueden funcionar los restaurantes, así que no hay ningún problema. Todo el tiempo. Permite, controlar las operaciones del restaurante. Permite saber qué es lo que la gente, y hacer una estadística numérica, no al tuntún, no al achunte, de qué es lo que la gente está pidiendo, qué es lo que prefiere. Todo eso se va, digamos, guardando en la base de datos. Si hay un corte de luz, se activa en segundos la emisión de todas las precuentas del local con una UPS. Un montón de ventajas de este producto Gastromanagement, creado por una empresa de software chilena que es Axon. Axon. ¿Le suena la palabra Axon? Capaz que le suene porque Axon son esas fibras que conectan una neurona con otra en el cerebro. Es el cable. Bueno, Axon Software creó este Gastromanagement. Pónganse en contacto con ellos. Le va a cambiar la vida a usted. Le va a ir mucho mejor porque uno de los dos elementos importantes de un restaurante no es solo
Bueno, uno es la comida, por supuesto, la calidad de la alimentación, y el otro es el servicio, la atención. Restaurantes que se demoran mucho en atender pierden clientes inexorablemente. Una atención mala echa a perder incluso la mejor comida, ¿no es así? Así que ya saben, contáctense con Axon para tener este tremendo producto en sus restaurantes. Y no olvidéis, amigos y amigas, que tarde o temprano en la vida pasan cosas como las que están pasando en Chile. O sea, abruptamente, de un día para otro, usted tiene un problema judicial. Alguien lo demandó, alguien se murió, hay una disputa por la herencia, de pronto se divorcia, usted quiere divorciarse, ya no se entiende con su señora o con su esposo. Va a tener que haber entonces una comparecer ante un juez de familia, miles y miles de temas civiles. No son penales, no son laborales, pero son muchísimos. Y todos en algún momento podemos caer en uno de ellos. Y este es el momento de recurrir a Salinas y Ojeda. Salinas y Ojeda es un bufete especializado en temas civiles. Son buenísimos para esto. Tienen, y es cuestión que se los pidan a ustedes y les van a mostrar un récord de éxitos espectacular. Póngase en manos de abogados que saben, que están especializados, que no le van a estar a usted estirándole, este sí que es una estirada de elástico eternamente mientras le piden más recursos y la cosa no se resuelve nunca, como pasa con tantos abogados. Salinas y Ojeda, estimado amigo, es la respuesta. Aquí está la dirección, es un sitio web, contáctese con ellos, no ande pidiendo consejos a amigos que no tienen ni idea y que por hacerse los choritos las pampas le dan cualquier nombre. Salinas y Ojeda. Y continúo con el material que tengo para ustedes hoy día. Les decía que hay un señor que se llama Peter Turchin, originalmente biólogo, pero en un momento dado decidió dedicarse a la historia y ver si podía, en el campo de los fenómenos históricos humanos, encontrar leyes o regularidades matemáticas como las que él, en el campo de la biología, descubrió o desarrolló con mucho éxito. Se topó y se topa y se está topando, como ocurre con toda persona que tiene una nueva contribución en el campo de la ciencia o de las artes o de cualquier cosa, se topó con la resistencia nacida de, qué sé yo, de la envidia, del rencor, de qué sé yo. Pues, parece que las guerras además de ego entre los académicos son las peores. Entonces los historiadores, gran parte de los historiadores lo descharchetó, que eso no servía para nada. Pero, francamente, si ustedes piensan un poco, no es primera vez, de hecho desde hace mucho tiempo, desde Tucídides en adelante, quien dijo que escribía su historia de la guerra del Peloponeso para servir de lección al futuro, es decir, asumía tácitamente que los eventos se iban a repetir, parecido, y para eso servía estudiar la guerra de la cual él escribió ese libro. Siempre han habido, y con buenas razones, intentos de descubrir las leyes de desarrollo de la historia. Han habido, y son muy interesantes muchas de ellas, muchas teorías más o menos precisas, más o menos plausibles. Generalmente son demolidas posteriormente por las fallas que puedan tener, pero el asunto sigue siempre vigente por una razón muy simple, porque todos nos damos cuenta, incluso los académicos, incluso ellos, que efectivamente hay cosas que se repiten, que hay ciertas regularidades, que hay ciertos ciclos en las sociedades, ciclos económicos, aunque sea definido de la forma más elemental, paz, periodos de paz seguidos por guerra, revoluciones seguidas por momentos tranquilos. Es evidente que hay ciclos que tal vez no se puedan entender como del modo que lo han hecho muchos filósofos de la historia, con conceptos quizás demasiado vagos, con conceptos extraídos de otras ciencias, como estuvo de moda en el siglo XIX, tratar de generar teorías sociales sobre la base del darwinismo. Podemos decir que todos esos intentones han sido fallidos intentos de lograr una teoría. Pero este señor, Turchin, dispone a su favor
de algo que no disponían los Spengler, los Toynbee, los Thucydides, por supuesto, y es la capacidad de procesamiento de los computadores y de la enorme cantidad de datos que se han ido acumulando, porque la historia es una ciencia acumulativa. Lo que descubre un señor en 1840, ¿sí?, en cuanto a datos concretos, sigue ahí, y a él se agregan otros. Entonces hay una gran base de datos, y él, haciendo uso de técnicas matemáticas y computadoras, ha llegado a ciertas aproximaciones que son todavía imprecisas, un poco toscas, pero que prometen que en algún momento la historia puede acercarse a aquello que en la famosa saga de ciencia ficción de Asimov, Imperio, Fundación Imperio, Segunda Fundación, llamaba la psicohistoria. Toda la novela esa, que yo les recomiendo, es muy entretenida, son varias novelas, son como 5 o 6. Empieza Fundación e Imperio, o no me acuerdo el nombre, o Fundación, Segunda Fundación, bueno, varias fundaciones e Imperio, con un psicohistoriador que se llama, ya se me olvidó el nombre, que descubre que el imperio, porque ya existe un imperio galáctico, la humanidad se ha expandido a todos los planetas habitables de la galaxia, no han encontrado aliens, porque en la época en que escribió Asimov ese no era un tema relevante, pero da lo mismo, ese es el planteo de la novela. Entonces los hombres están en todos los planetas de la galaxia, hay un imperio galáctico, y este psicohistoriador descubre que este imperio está en decadencia y se encamina al desplome, y por lo tanto a lo que siguen los desplomes de los imperios, que es un largo periodo de oscuridad, de retroceso, de barbarie, se derrumban las artes, la ciencia, se fragmenta el mundo en distintas partes. Entonces él sabe eso, ha hecho las ecuaciones, y se va al imperio central a ver si el emperador le concede un planetita por ahí perdido para fundar una universidad galáctica que va a estar recopilando, antes que se produzca el desplome de todo, de una enciclopedia galáctica donde se recoja todo el conocimiento humano para que no se pierda y la recuperación después de la caída del imperio sea más rápida. Y este psicohistoriador tenía, mediante ecuaciones bastante complejas, que es el cálculo tensor, determinado todo lo que venía por mucho tiempo, pero no por todo el tiempo, como ustedes se van a enterar si leen esta saga. Bueno, la historia está muy lejos de eso. Las ideas sobre ciclos, sobre las decadencias, sobre que después de los primeros que crean una estructura social, un modo de vida, después viene una segunda generación que se relaja. Bueno, todas esas teorías han sido siempre muy imprecisas y han sido fácil presa de los críticos que las quieren demoler. Pero este señor Turchin está presentando algo bastante interesante, está basado no en grandes conceptos sacados de otra ciencia, de la biología o de la física, porque la tentación de usar los recursos conceptuales de ciencias más avanzadas es muy grande. Y han habido historiadores que han querido generar una teoría sobre los ciclos históricos haciendo uso de los conceptos de la física, que es una ciencia mucho más adelantada desde el punto de vista de su modelación matemática. Y claro, todos esos experimentos resultan a medio morir saltando y fallidos, pero eso no quita que el fenómeno, que el proceso existe, que hay ciclos. Por ejemplo, el ciclo de las generaciones, que ya lo mencionó en algún momento un historiador, Ibn Khaldun, árabe, para explicarse el auge, decadencia y caída de estos reinos musulmanes que surgían y desaparecían en el norte de África después de la expansión del Islam. Las 3 generaciones. Una generación que crea o le toca vivir en los primeros momentos de un nuevo modo de vida y se adapta a él y lucha por obtener la mejor posición dentro de ese nuevo esquema de cosas y logra obtener algunos beneficios que antes no tenía.
Y luego viene una segunda generación. Empiezan a aparecer en algún momento de la vida de esta primera generación sus hijos. La segunda generación, que ya nace con una serie de cosas dadas que para sus padres fueron novedosas, fueron beneficiosas, fueron estimulantes, fueron satisfactorias, pero para los hijos simplemente forman parte del ambiente, ¿sí? De lo normal, no les produce ningún tilín. Y mientras tanto se empiezan inevitablemente en esa sociedad que se constituyó hace 20 o 30 años atrás, se empiezan a cerrar algunas cosas, empiezan a generarse nuevas demandas, lo que se tenía, lo que se consiguió en la generación anterior ya no interesa, lo que interesa son cosas nuevas que se ven en esta perspectiva más elevada y empieza a generarse cierto descontento, no grande todavía, ciertas dudas, y luego viene la tercera generación, los nietos de los padres que les tocó vivir la primera etapa. Y para estos nietos, bueno, todo vale hongo, el sistema es espantoso, se encuentran con que están las oportunidades más cerradas, se encuentran con que los más listos, los más exitosos, los más suertudos ya agarraron las mejores posiciones, empiezan a encontrar dificultades para ascender por la escalera social, los bienes que encuentran, como les digo, ya no les hacen ilusión, llamémoslo así, porque nacieron viéndolo y teniéndolo. Y esa es la generación que, si no ella, la siguiente, empieza a luchar para echar todo abajo. Es decir, este es un proceso que tomaría entre 40 y 60 años. Y si nosotros aplicamos a matemáticas, a numerología, a nuestra historia, vamos a ver que más o menos se aproxima. Más o menos se aproxima. Nosotros, la primera generación que tuvo que enfrentarse a un modelo nuevo después del 73, digamos a partir del 78, 75, 76, a mediados de los 70 se constituye un nuevo modelo generado por los Chicago Boys y empezamos a tratar de adaptarnos y de vivir ahí en esas circunstancias. Empiezan a ocurrir algunas cosas, porque no todo fue por negativo, algunas cosas positivas, empiezan a llegar productos que nunca habían, se produce un acomodo, todo esto ayudado por supuesto porque era un régimen dictatorial, o sea que no era cuestión tampoco de andar levantando mucho el dedo. Y luego vienen los hijos, y viene la concertación, y el modelo crece más, y genera todavía, empieza a generar aún más beneficio. Pero empieza también, a medida que la concertación avanza en el tiempo, como ustedes saben, a generarse las primeras trizaduras. Y luego tenemos el ascenso, la llegada, diría yo, de la tercera generación. Estos niñitos, los pingüinos, los que están ahora en el Congreso, en el Frente Amplio, para los cuales todo lo que sus padres encontraron tan fantástico y lo que sus abuelos encontraron más o menos, todo lo que, digamos, se generó en las etapas previas ya importan re poco. Tienen plena conciencia simplemente de los defectos del sistema. Bueno, no voy a entrar en detalle, no tengo interés aquí, ni tiempo, ni estoy capacitado para generar una teoría del cambio social como la de este señor Peter Turchin, que espero pronto darles noticias en detalle de dónde encontrar lo que esté escribiendo este caballero, los papers que esté produciendo. Es muy interesante. Y bueno, yo no he desarrollado mis modelos de predicción sobre la base de Turchin, porque ni siquiera sabía que existía, sino que simplemente uno se forma más o menos un cuadro muy vago, si ustedes quieren, muy impreciso, con muchas falencias, de tanto estudiar historia nomás, pues, y de leer a gente más lista que uno que ha generado estos modelos. Como he mencionado 1.000.000 de veces, Crane Brinton, Anatomía de la Revolución, les recomiendo leer ese libro. Yo no he creado nada, no he inventado nada, simplemente asimilo esto y más o menos me ha servido para haber estado hace rato diciendo que estábamos viviendo una revolución, solo que estábamos en esa etapa en que no se ve la revolución de las cabezas, la revolución de los espíritus, mientras en la superficie todo sigue igual. Por eso mis amigos, cuando yo hablaba estamos viviendo una revolución, se me reían en la cara, me decían, está ahí huevón, me decían simplemente, perdonen la expresión. Bueno, ahora la cosa eruptó, boom, ahora se hace más notorio. Y ahora tenemos claritas todas las fases del proceso hasta ahora, por lo menos ha sido muy claro
Es como estar leyendo el libro de Crane Brinton. La última cosa antes de terminar. El gobierno está... Dos cosas. La UDI dice que... Se pusieron como durito, ¿eh? Dice que están dispuestos a llegar a acuerdos si cesa la violencia. Bueno. Perdón, pero la UDI ya no puede. Ya no estamos en la etapa de llegar a acuerdos y cosas. Eso ya les dije que eso no tiene mucho sentido. La izquierda, o sea, ahora el oficialismo, antes oposición, no necesita acuerdos con nadie. Siguen presionando nomás. Y si el gobierno se pusiera un poquito porfiado, le vuelven a sacar más gente a las calles a nuevos actos de saqueos y incendios. Ahí están los compañeros de las calles listos para actuar. Así que no va a cesar tampoco la violencia, porque ese ha sido el instrumento. Si ustedes sacan de este cuadro los episodios de violencia, saqueo, las manifestaciones en las calles, los apedreos, las quemas, los saqueos, si lo sacan del cuadro no pasa nada. La violencia ha sido la palanca con que la izquierda se convirtió en el oficialismo y arrinconó, por decirlo suave, al gobierno. Así que no va a cesar la violencia, señora Berger, Jacqueline. No va a cesar. Es el instrumento con que la izquierda está logrando lo que siempre quiso. Y el gobierno, por su parte, otro acto que yo creo irrelevante a esta altura, está, dicen, preparando una agenda contra abusos, antiabusos. Me imagino que se refiere a los abusos del sector empresarial, porque los trabajadores en general no tienen ninguna capacidad para abusar, porque no tienen poder. Entonces, está preparando una agenda antiabuso y yo le digo, no va a servir de nada. Cualquiera que sea la agenda, ustedes ya saben lo que les va a decir el nuevo gobierno. ¡Insuficiente! Todo es insuficiente ahora. Todo es insuficiente. Y los que están en este barco o en este bus y que se están pegándole al cachofazo que la cosa ya se desbocó y que no les está gustando nada lo que se está viendo en las calles, lo que se está viendo en el Congreso, las exigencias sin límite, los reclamos de que tal o cual cosa es insuficiente, el avivar el fuego de este inmenso asado. Los que ya les gustaría que la cosa se detuviera, que ya obtuvimos suficiente, ¿por qué no firmamos acuerdos y tranquilizamos todo? Esa gente no se atreve ni a decirlo, ni a manifestarlo, por el factor que les dije al principio. Miedo. Señores, la vida social funciona a base de miedo. Incluso en los tiempos normales. Cuando usted escuche decir que en tal o cual país la gente tiene gran respeto por la autoridad, eso quiere decir de que tienen miedo de que si no respetan la autoridad va a usar sanciones de verdad. La fuerza pública, la cárcel, etc. Y cuando hay una sanción que amenaza como una espada de Damocles, todo el mundo es muy respetuoso de la ley y de la autoridad. El miedo es lo que mantiene a cualquier régimen. Y si es un régimen dictatorial, por ejemplo el caso extremo del de Hitler, que les he contado que hasta el último minuto la gente no se atrevía a parar el dedo porque todavía tenían miedo de que el tipo sentado al lado pudiera todavía ser hitlerista, nazista, y lo fuera a denunciar y lo fueran a fusilar medio minuto antes que terminara la guerra. Miedo. El miedo sostiene la sociedad, estimados amigos. Miedo al otro, miedo al vecino, miedo a la autoridad, miedo a la ley. Y cuando deja de haber miedo a la ley, miedo a la autoridad, miedo a la fuerza pública, la sociedad se desintegra. Es decir, se convierte en la guerra de todos contra todos. En este momento lo único que impide que no hayamos llegado a extremos más graves en esta situación es esos tan vituperados carabineros que todos los días, todo el día, 18 horas, 20 horas al día, algunos no se han sacado la ropa en día, no tienen tiempo ni para una ducha algunos, han mantenido, a pesar de todas las limitaciones que les han impuesto, ahora los jueces intentando que se deshagan hasta de los balines de goma, que se deshagan de los bastones, que se deshagan de las lacrimógenas, que solamente se queden con las manos desnudas. Si no fuera por ello,
bueno, la ciudad todo Santiago estaría ardiendo ya. Y lo mismo digo de Valparaíso, Viña, Concepción, etcétera. Y todos los locales estarían saqueados. No quedaría títere con cabeza. Y la gran tribu nacional se daría el gran gustito que yo acabo de ver en Antofagasta. El mismo sitio donde los jueces le quieren quitar todos sus recursos a Carabineros. Una horda verdaderamente de monos subiéndose a un letrero caminero para echarlo abajo. ¿A título de qué? ¿Qué tiene que ver el título? Es un letrero caminero con lo que está pasando en Chile. Para echarlo abajo y luego saltaban arriba de los restos dando gritos así como de animales, felices, dichosos, que habían roto algo. Imagínense que no era Carabinero. Es la última línea de defensa de que no caigamos y que tengamos que andar todos armados con un bate de béisbol, con un revólver, con un cuchillo cocinero. Pero no olviden, amigos, que estas cosas tienen sus plazos, sus tiempos. Hay que tener paciencia, hay que tener esperanzas de que incluso pueda hasta salir alguna cosa positiva. Y recordar que los extremistas, que los termocéfalos, que los que siguen y siguen y siguen presionando, se hacen cada vez más notorios y cada vez menos, y llega el momento del payback. Llega el momento determinador. Hasta mañana.